Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Nosotros estamos felices de volver con todos ustedes para contarles muchas cositas, ¿verdad, Daniel? Sí, la verdad es que bueno, fíjate que llevamos ya 2 años de pandemia, pero el mundo sigue dando vueltas y las sociedades siguen evolucionando. Y nosotros vamos a seguir contándoos lo que está pasando, no solo con respecto a esta pandemia, sino con respecto a cosas que van pasando respecto al transhumanismo, a la ideología de género, a la evolución de nuestras sociedades. Así que no perdáis detalle. Volvemos a empezar una nueva temporada en Punto de Encuentro. Sí, bueno, los transhumanistas, como tú bien has dicho, que parece que se están volviendo a despertar, pero que durante la pandemia han estado bien dormiditos. Claro, ¿para qué te quieres poner un cerebro nuevo si ni siquiera te funciona el sistema inmunológico? Así es, pero bueno. Pero hoy, antes de dejar a un lado el tema central que nos ha ocupado en todos estos 2 años, que ha sido el COVID-19, y como muy bien ha apuntado Daniel, antes de empezar a tratar otros temas súper interesantes, pues vamos a intentar despedirnos de esta pandemia aquí en Punto de Encuentro. Y yo no sé si vamos a ser capaces, pero lo vamos a hacer por todo lo alto y con una pregunta muy interesante. Daniel y todos ustedes, ¿piensan que es el Omicron el final de esta pandemia? Yo te voy a dar mi respuesta en 10 segundos. Yo pienso que Omicron es el final de la crisis humanitaria. Sin embargo, el COVID ha venido para quedarse de forma endémica y todavía yo creo que nos va a dar unas cuantas sorpresas, pero vamos a tener que aprender a convivir con él. ¿Tú crees? Yo sí lo creo. Pero bueno, antes de empezar a hablar de este tema, dice la filósofa y escritora inglesa Kate Lord Brown que el final nunca es el final, sino que siempre es el inicio de algo. Qué romántico, ¿no? Sí, hombre, en el caso de COVID-19, el final de cada cepa es el inicio de una cepa nueva. Pensábamos que Omicron, ha salido una nueva variante de Omicron, la silenciosa o la sigilosa, la BA2, que es básicamente, la gente que no se asuste, pues más contagiosa que la cepa original de Omicron, pero no es más mortal o peligrosa o grave que la cepa Omicron original. Pero lo cierto, y hablando del COVID, ¿será el final de esta pandemia, Daniel, un final cuantificable? ¿Llegará un día en que de repente la OMS nos diga, señoras y señores, esto se ha terminado, igual que ahí el 11 de marzo del 2020 que nos dijeron que estaba empezando la pandemia? ¿Tú crees que llegaremos a ese punto? Vamos a ver. La OMS, hemos aprendido que la OMS no acierta, acierta menos que el hombre del tiempo. O sea, la OMS ha ido con retraso desde el principio y la OMS realmente para mí es un organismo de dudosa reputación, digamos. Y posiblemente lo diga, pero yo creo que de quien debemos de fiarnos no es de la OMS, sino de epidemiólogos y virólogos a nivel mundial. Vamos a ver cómo se sitúan los políticos, porque esta pandemia se ha enquistado mucho, se ha convertido con lo de las vacunas en algo político, parece una lucha de vacunas y vacuna no, y llegamos a unos momentos en los cuales la nueva situación con respecto a la pandemia nos va a hacer plantearnos si merece la pena o no las vacunas. Y esto, en cierta manera, con la nueva cepa Omicron, muchas compañías farmacéuticas van a ver que se les enferma la gallina de los huevos de oro. Ay, pobrecito. Y ya no haber tanto dinero que sacar de todo esto, por lo menos no va a haber una necesidad tan acuciante en cuanto a encontrar una línea de resistencia contra el COVID-19, porque tenemos una variante que va a ser mucho menos grave. Los gobiernos tendrán que aprender a situarse en este mapa y a ser capaces de navegar ante las sorpresas que nos va a seguir dando el SARS-CoV-2, como nos ha venido dando desde hace 2 años. Pero por lo menos, desde mi punto de vista, debido al cambio de juego, con estas nuevas variantes mucho menos peligrosas, aunque más infecciosas, se va a convertir en algo endémico que que va a hacer necesario que nos situemos no solo a nivel nacional, sino también a nivel global y funcionar de una vez por todas
como una única especie. Como una única especie. La raza humana somos una sola especie, aunque hay muchos que se han dedicado a hacer diferentes especies, a decir que los chinos son por allá, a no considerar a los africanos como poblaciones que necesitan vacunas y atención sanitaria. Esta pandemia que ha empezado como una pandemia global, en que no ha diferenciado entre ricos y pobres, vuelve de nuevo a situarse y a marcar la línea entre los países ricos y los países pobres, y esto es una absoluta vergüenza. Y al final del día, Omicron se ha generado en países y en un continente como es el continente africano, donde las tasas de vacunación son bajísimas, porque hemos preferido ponernos 2, 3, 4 vacunas antes de distribuir las vacunas a todo el mundo. A todos, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa, Daniel. Cuidado que me enfado. Porque mira, según los historiadores, pues las pandemias tienen dos tipos de final, ¿vale? Uno, obviamente, es el final médico, que ocurre cuando las tasas de incidencia y de muertes pues caen en picado, ¿no? Y el otro final es el final social, que es cuando disminuye la epidemia de miedo a la enfermedad. Según Jeremy Greene, historiador de medicina de Johns Hopkins, dice que cuando las personas preguntan ¿cuándo se acabará esto?, no están preguntando sobre el final médico, sino que preguntan sobre el final social. En otras palabras, Daniel, que un final puede ocurrir no porque la enfermedad haya sido vencida y vemos que las curvas bajan y la incidencia baja y la mortalidad desaparece, gracias a Dios, no, sino porque las personas que somos humanas, bueno, pues llegamos a un punto en que nos cansamos pues de estar en este modo de pánico y ya decidimos acostumbrarnos y aprender a vivir con ella. Estoy de acuerdo contigo, Raquel. Y desde un punto de vista clínico y sabiendo qué es lo que va a pasar, porque este COVID-19 se va a mantener como algo endémico. Pero a pesar de que hay gente que sigue diciendo, no, esto es únicamente un resfriado. No, no es un resfriado. La mortalidad de Omicron es de 5 a 10 veces menos que lo que es la mortalidad por Delta, pero a día de hoy en Estados Unidos están falleciendo más de 2.000 personas al día. Es decir, no es un resfriado. Pero tenemos que aprender a vivir con esta nueva ¿normalidad? Normalidad, esta infección endémica, ¿de acuerdo? Que es el COVID-19, que va a ser posiblemente, cuando se puedan estimar los datos, va a ser posiblemente, digamos, a lo mejor el doble de grave o de mortal por caso que la gripe. Y en cierta manera vamos a tener como otra gripe, dos gripes, pero algo más fuerte que la gripe, ¿no? Entonces hemos de aprender, no vamos a pasar a una situación en la cual no exista el COVID-19, vamos a pasar a una situación en la cual el COVID-19 va a existir, se va a mantener en nuestras poblaciones, va a ser estacional, cada invierno pues va a volver a aparecer, posiblemente vamos a tener campañas de vacunación, sobre todo para las personas en grupos de riesgo, cada septiembre de cada año, sobre todo teniendo en cuenta qué tipo de cepa es la que se avecina, y vamos a ir viendo cómo digamos, las oleadas o las infecciones y mortalidad va a ir pasando de hemisferio norte a hemisferio sur, dependiendo de la estación en que estemos, ¿no? Y bueno, ya que acostumbrarse, en un momento determinado tenemos que decidir dónde establecemos la línea. El punto, ¿no? Claro, porque si no, tenemos que aprender a convivir con este nuevo riesgo para nuestra salud, este nuevo riesgo para nuestras vidas, y saber lidiar, porque al final lo que no podemos hacer es pasar nuestra vida encerrados en casa. Incluso para la gente de mayor edad, no podemos decirles, quedaos en casa hasta que os muráis, porque al final no se van a morir de COVID-19, se van a morir de aburrimiento, ¿no? Fíjate, Alan Brandt, historiador de Harvard, dijo que algo similar está ocurriendo con el COVID-19. Dice que, como hemos visto en el debate sobre la apertura de la economía, muchas preguntas sobre lo que se llama el final están determinadas no por los datos médicos y de salud pública, sino por los procesos sociopolíticos. Bueno, pues todos sabemos y hemos aprendido muy bien la lección de cuándo empieza una pandemia, y es cuando, obviamente, termina el papel higiénico en los supermercados, eso está muy claro.
Pero no pasa lo mismo cuando se acaba. Daniel, no te rías. Pues cuando vemos que hay mucho papel higiénico en los supermercados, significa pues, que la pandemia ha terminado. Es que lo tenemos muy claro. No necesitamos la OMS para medir el comportamiento social, ¿no? Pero bueno, nadie ha podido poner una fecha de caducidad. Ni en la peste, ni en la gripe, ni en el ébola, y lo mismo va a pasar con el COVID-19. Claro, recuerda que la gripe empezó un momento determinado con una pandemia determinada y se ha prolongado durante más de un siglo. Sí. Quiero decir que esto, a lo mejor pensan, oye, cuando termine esta gripe española, pues volvemos a la normalidad. Pues fíjate, 100 años después seguimos todavía combatiendo pues, con las diferentes cepas de la gripe. Hay años mejores, años peores. Y va a pasar posiblemente con el COVID-19. No vamos a llegar posiblemente a aquella gravedad que hemos tenido en el año 2020 con la mortalidad del 2020, pero vamos a tener posiblemente años suavecitos con una variante, por ejemplo, como la Omicron silencioso, sigiloso que hay hasta ahora, o incluso con variantes más suaves, pero habrá años en que de repente la variante que aparezca, que sea capaz de saltarse un poquito la inmunidad que hemos generado a través de variantes anteriores y de las vacunas, esa variante se nos cuela, y a veces es años en que una variante se nos cuele que vaya a ser más grave que otros años y que vaya a requerir, de nuevo, una flexibilidad y digamos, una atención por parte de los gobiernos y las autoridades sanitarias para poder reaccionar ante estos cambios. Por eso es muy importante también que los partidos políticos y los diferentes corrientes de opinión en la población digamos que entre en sintonía con el problema que vamos a tener en el futuro, porque si esto se vuelve a convertir en algo político, va a volver a pasar lo mismo. Hay mucha gente en Estados Unidos que está falleciendo por no vacunarse, algo que es en gran medida un posicionamiento político. Yo creo que los grandes en los países tienen que llegar a un consenso y entender que esto es un problema sanitario que ha venido para quedarse. Pero bueno, muchos nos preguntamos, vamos a ver, ¿pero cuándo se termina una pandemia, ¿no? Y para traer una respuesta, lo primero que tenemos que dejar a un lado son las curvas. Daniel, lo siento, ya estos 2 años de análisis. No estoy hablando de esa curva, estoy hablando de los análisis que tú nos has dado con tantas curvas para arriba y para abajo. Y ahora viene Delta y ahora viene Omicron. Para determinar el final de una pandemia ya tenemos que dejar a un lado las curvas. El estudio El fin de la pandemia no será televisado, de la Universidad de Princeton, pues dice esto, dice que la ubicuidad de los paneles ha ayudado a crear la sensación de que la pandemia terminará cuando todos los indicadores del panel lleguen a 0, infecciones, casos, muertes, o a 100% de personas o porcentaje de vacunados. Obviamente, bueno, pues sabemos que eso es una utopía, ¿no? Sin embargo, las pandemias respiratorias del siglo pasado muestran que las terminaciones no son claras y que el cierre de la pandemia se entiende mejor como si se produjera con la reanudación de la vida social y no con el logro de objetivos epidemiológicos específicos. Pero Daniel, algo muy curioso en cuanto al final de las pandemias viene marcado sobre todo por factores psicológicos. Y estamos viendo que efectivamente nuestro comportamiento con nuestro enemigo, en este caso el COVID, es lo que va a determinar el final de esta pandemia, ¿no? Fíjate que cuánto dura una catástrofe determinada es importante, porque la extensión del tiempo pues va a determinar que seamos capaces de volver a la normalidad antes o después. Por ejemplo, si una catástrofe es repentina y dura poco, por ejemplo, un terremoto, la capacidad que tiene una sociedad de volver otra vez a funcionar en normalidad es mucho más rápida que, por ejemplo, lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Ya llevamos 2 años y ya el cansancio psicológico que esto está trayendo, pues hace que ya nos estemos acostumbrando más bien a este enemigo invisible y que ya bueno, pues, intentemos volver a la normalidad anterior, aunque totalmente no se haya terminado. Pero fíjate que también hay que tener en cuenta una cosa, Daniel, y es que
no solo como he expuesto antes, ¿no? La extensión del tiempo es importante, sino la capacidad de resiliencia que las personas tenemos ante bueno, pues un enemigo determinado, en este caso una enfermedad. Y en la cuestión del COVID, pues no es igual cómo va a afectar a las personas mayores que cómo va a afectar psicológicamente o cómo se van a enfrentar a esta nueva situación los niños y los adolescentes. Para un niño o un adolescente, primero la capacidad de adaptación es mucho más rápida, y aunque sí que está afectando psicológicamente a muchos de nuestros adolescentes sobre todo, pero tenemos que como padres estar tranquilos de saber que un niño tiene una capacidad muy acentuada de poder adaptarse, y es mucho más complicado en personas ya maduras o de entrada de edad, donde bueno, pues donde su capacidad de adaptación pues no es igual, ¿no? Sí, lo hemos visto, ¿no? Yo creo que una de las grandes preocupaciones que teníamos al principio de la pandemia eran nuestros hijos. Pensábamos que no iban a ser capaces de soportarlo. Sin embargo, para mi sorpresa, se ha adaptado mucho mejor mi hija que yo mismo. Y es sorprendente, realmente es sorprendente. De todas maneras, hay una cosa que venía pensando, ¿no? A veces somos un poquito pusilánimes en la sociedad actual, ¿no? No podemos soportar nada. Y bueno, no podemos trabajar tanto. Bueno, es importante no trabajar demasiado y descansar. Pero es decir, la gente que trabaja en el campo hacen un ritmo diferente, ¿de acuerdo? Pero trabajan 7 días a la semana, no descansan un solo día. Hace miles de años, cuando vivíamos no en ciudades, sino vivíamos como cazadores, el ser humano vivía cazadores y era el mismo tipo de ser humano, no ha evolucionado tanto, pues vivían en cuevas y estaban básicamente casi siempre alerta, ¿de acuerdo? Y eran capaces de soportarlo. Te quiero decir que a veces tenemos una visión de nosotros, y yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que somos más duros y más resistentes de lo que pensábamos. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque mientras que al principio de la pandemia, sin vacunas, con unas variantes muy letales, era muy importante, sobre todo, cuidar que muriesen, aislarnos, incluso para evitar las muertes. Con estas nuevas cepas la mortalidad es mucho menor y el desgaste de las personas ya viene arrastrándose durante un par de años, y es ahí donde debemos establecer los nuevos criterios, ¿no? Pasa en el nivel con la escolarización, ¿no? En un momento determinado con Omicron y demás, que realmente pues, es mucho menos grave. Tenemos que buscar un equilibrio y decir, llega un momento en que los niños tendrán que volver a la escuela, al colegio, sin mascarilla, y salvo que aparezca alguna variante nueva peligrosa, pues dejar una libertad para volver a la normalidad, con un poquito la mosca detrás de la oreja y con muchos indicadores a nivel sanitario para saber cuándo llega una nueva variante o si tu comunidad está siendo afectada y ser capaz de tomar las medidas. Pero yo pienso que aceptando este nuevo riesgo, que es el COVID-19 como algo endémico. Así es. Mira, el psicólogo Steven Taylor, experto en desórdenes de ansiedad y psicología de las pandemias, señala lo siguiente. Dice que el final, hablando de la pandemia del COVID-19, será un final entreverado, que los gobernantes no aprendieron algunas lecciones y que la idea de los nuevos años locos es una fantasía. Así es. Así es que, según se ve, está claro que el final de esta pandemia no va a ser apagar el interruptor y hasta que se ha terminado, ni los señores de la OMS dirán hoy, tal día, tal hora se ha terminado. No va a ser así, sino que vamos a tener que aprender a coexistir, como tú muy bien has dicho, con este nuevo virus, y vamos a dejar de utilizar la palabra pandemia para hablar de una endemia, ¿no? Pero vamos al lado científico, Daniel. ¿Es cierto que el Omicron se presume como el final, por lo menos desde el punto de vista médico, de esta pandemia? Bueno, Raquel, la verdad es que yo no creo que Omicron signifique el final de la pandemia en sí. Yo creo que va a suponer el final de la crisis sanitaria, por lo menos a corto plazo. Y el motivo por el que lo creo es porque hay un cambio en los patrones, hay un cambio en el sistema de juego. Ya no son las variantes anteriores más graves como la Delta o la Alfa, sino que son unas variantes nuevas,
molecularmente diferentes, que son mucho más contagiosas y que por tanto cuando compiten con las variantes anteriores se han hecho predominantes y han hecho que las demás básicamente se extingan. ¿Qué es lo que hace diferente a Omicron y las variantes posteriores que se van a generar a partir de Omicron? Lo primero, Omicron es 3 veces más contagiosa que Delta. Por eso es capaz de, digamos, de comerle el terreno a Delta y ocupar su lugar. Delta hasta ahora era la variante mayoritaria en todo el mundo. Pero muy importante es que el virus en su capacidad de mutar ha mutado a ser, parece ser que este virus no puede mutar a la vez a ser más infeccioso y más peligroso. Si se hace más peligroso, se hace menos infeccioso. Tiene esa capacidad, ¿no? Parece ser que no, aunque hay que tener cuidado. El virus, el momento en que empieza a mutar, toma un camino que es el camino de ganar para ocupar el lugar de los demás, es hacerse más contagioso. Pero tú no puedes, mutas sobre todo a la proteína de espiga para hacerse más contagiosa y pierde su capacidad de hacerse más, digamos, causar una sintomatología más grave. Sí, hay que tener cuidado con esto, pero básicamente es lo que estamos viendo en lo que hemos visto hasta ahora de este virus. ¿Qué ocurre? Que el virus, por cálculos que tenemos, que hice hace unas semanas con lo que ha pasado en Sudáfrica, yo calculo que es menos mortal por caso de lo que es la variante Delta. Esto significa pues, que la mortalidad es muchísimo más baja. Por tanto, cuando aparezca el virus, la cantidad de muertos que causará será menor que lo que causaban las cepas anteriores, ¿no? Y lo que hemos visto es, al ser más infeccioso, es que ha ocupado el lugar de la cepa Delta. Se convierte Omicron, hay un tsunami de Omicron que está ocupando todo el mundo y después de ese tsunami lo que vamos a tener pues es digamos, la mayor parte del mundo inmunizado de forma natural, por lo menos contra Omicron. ¿De acuerdo? Algo importante, una de las capacidades que tiene Omicron es que Omicron ha sido capaz no solo de ser más contagioso, sino además de saltarse el control de nuestros sistemas inmunológicos. Básicamente, si teníamos memoria inmunológica gracias a las vacunas contra las cepas originales, o si habíamos sido infectados con la cepa Delta, por ejemplo, como era el caso de Sudáfrica, donde el 70% de la población ya había pasado a cepas anteriores, Omicron, al cambiar, es capaz de escapar del control del sistema inmunológico. Pero una cosa muy interesante es que Omicron es capaz de infectar, por lo menos en un 50%, digamos, de infectar a personas que habían pasado por infecciones anteriores de COVID-19. Pero lo que es muy importante es que, aún así, las personas que han pasado por infecciones anteriores o que están vacunadas tienen linfocitos T, que es una segunda línea de defensa, y hacen que la gravedad de la sintomatología por Omicron sea mucho menor. Y eso es algo muy importante porque va a funcionar tanto en las cepas anteriores, gente que se ha infectado o vacunado contra cepas anteriores, van a dar, a lo mejor no la mejor protección en cuanto a la infección por Omicron, pero sí que van a dar una protección muy buena contra hospitalización y contra mortalidad. Y se está viendo en estos días, y se está viendo en los datos oficiales de la CDC y de diferentes organismos sanitarios. Y es, realmente, las personas que están vacunadas tienen, digamos, que de 24 personas o de 25 personas que son hospitalizadas por Omicron, 24 de ellas, de 25, 24 de ellas no están vacunadas. ¿De acuerdo? Esto lo que nos está diciendo es algo muy importante, es cuando tú te infectas con una cepa de virus, a lo mejor esta cepa de virus no te da una protección total con tu sistema inmunológico por si llega otra cepa de virus, pero sí te da una protección muy elevada en cuanto a la sintomatología grave. Y esto es muy importante porque imagínate que ahora tenemos a toda la población actual, no sabemos hasta dónde va a llegar la cepa Omicron. En Dinamarca, donde no solo está la cepa Omicron, sino la siguiente, que es la Omicron, la BA2, que es la han llamado la sigilosa, tienes a una cantidad de infección tremenda en la población, sin embargo la mortalidad está siendo muy baja gracias al sistema sanitario que tienen en aquel país, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? Han dicho, básicamente esta semana pasada, que básicamente van
a terminar con todas las restricciones que tenían. Incluso si tú tienes Omicron en Dinamarca, puedes salir a la calle perfectamente. Para ellos han puesto un final a la pandemia. No porque no hagan caso a Omicron, sino porque saben que más de la mitad de su población ha pasado por ella, los hospitales no se han saturado, están respondiendo muy bien, tienen tratamientos extraordinarios en los hospitales, algunos tratamientos bastante vanguardistas como la inhalación de sustancias con pH ácido que llega a los pulmones y hacen que el virus no pueda infectar también, no solo el COVID, el SARS-CoV-2, sino otros virus causantes, por ejemplo, de neumonía. Es muy interesante. Los daneses pues, son bastante vanguardistas en el tema y han decidido, oye, que se infecte el mayor número de gente posible. Eso es una cosa interesante. Porque una vez que la gente se ha infectado con Omicron, ¿de acuerdo? Básicamente, aunque te venga Delta después, los organismos ya están... te puede infectar Delta, pero no vas a tener la sintomatología grave. Y en cierta manera lo que estás teniendo en la población danesa, que tiene ya un 80% de inmunidad gracias a la vacunación, aparte tienes toda la inmunidad debido a Omicron. Esta población básicamente va a estar blindada contra el COVID-19. Y ahí es donde tenemos que ver. Y esto va a depender de país en país. Si pensamos que vamos a ver hasta dónde llega Omicron, ¿cuánta población infecta? No es lo mismo que infecta un 40% que un 70% o un 80%. Si infecta un 80% significa que hay un 80% de la población que aunque haya cepas nuevas que las va a ver y puedan infectar... Ya está preparada para enfrentarse a esa nueva cepa sin el peligro de que puedan fallecer. Efectivamente. Y es ahí donde se establecen los riesgos y va a depender de población en población. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que por eso Omicron viene a ser una especie de vacuna, no tanto para la infección con otras cepas, pero sobre todo en cuanto a la gravedad que tenemos. Hemos de tener en cuenta también algo muy importante, y es que en los próximos meses vamos a tener líneas de tratamiento mucho más efectivas, mucho más directas. Y todo va a ayudar, ¿no? Sí, así que es lo que yo creo que nos va a deparar el futuro. No es el final de la pandemia, vamos a seguir teniendo variantes, pero en cierta manera la gente en las diferentes poblaciones van a tener ya una inmunidad y una protección en cuanto a la sintomatología más grave. Sin embargo, la gente que no está vacunada y a las que no les llegue el Omicron van a seguir estando en un grupo de riesgo. Y les puede, digamos, que llegar alguna cepa del virus y llevárselos por delante. Otra variable en todo esto es durante cuánto tiempo vamos a tener inmunidad. Porque es ahí donde se va a establecer el juego. Aparece una nueva variante, ¿de acuerdo? Se encuentra a lo mejor con un campo en el cual, imagínate que en Estados Unidos imagínate un país como Francia, 70% de vacunación contra el COVID-19, 70% que llegan hay muchos casos de Omicron, 70% de Omicron. En esta población tienes la mitad de la población que tiene una doble inmunidad por vacuna contra las cepas anteriores, por Omicron, por las cepas que vienen nuevas. Y son dos mecanismos diferentes de infección, un poco diferentes, con lo cual son dos. Después tienes como un 20% de un grupo que ha pasado solo Omicron, un 20% que ha pasado solo Delta, pero después tienes un 10% de la población que no ha pasado ni Omicron ni ha sido vacunado y es el grupo de riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Que aparecen nuevas cepas que cuando se encuentran con una población que ha pasado Omicron, se van a seleccionar mutaciones que les ayuden a las cepas a colarse y a saltarse el control del sistema inmunitario. Sin embargo, aunque se lo salten, lo que vamos a tener es una segunda línea de defensa, que son los linfocitos T, por los cuales, aunque tengamos otras infecciones, no van a tener posiblemente un efecto grave, siempre y cuando mantengamos esa inmunidad. ¿Cuánto va a durar la inmunidad por las vacunas? No lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que la inmunidad por infección natural, por COVID-19, es por lo menos un año. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde se producen unos equilibrios entre qué porcentaje de la población es inmune, después qué porcentaje de la población empieza a perder la inmunidad, ¿de acuerdo? Y esta inmunidad sobre todo se pierde antes en personas de mayor edad. Ya. Entonces, bueno, se vislumbra un día en que alguien se afecte de este coronavirus y se quede en casa y 2, 3 días y un antiviral. Efectivamente. Y un paracetamol y sí, a seguir la vida, ¿no? Pues vamos a ver.
Vamos a la pregunta de la semana, Daniel, que ya estamos calentando motores en las redes sociales, ya nos están contestando. Y además, bajísimos todos. Mira, Norma Constanza Molina Vázquez dice lo siguiente. Pienso que, ante la pregunta, ¿crees que el Omicron supone el final de la pandemia? Ella contestó, pienso que el virus va a ir debilitándose poco a poco, pero no debemos dejar de estar alertas. Marisa Balach Farre dice, confío en que sí sea el fin porque el virus se debilita. No podemos relajarnos por si saliera una cepa más agresiva en algún momento, porque mientras haya transmisión, hay mutación. ¡Wow! Vaya respuesta estupenda. Sí, no, tremendo, ¿eh? Y Norma Beatriz Bravo dice lo siguiente, tengo fe que pronto termina la pandemia y siempre los tengo en mi corazón. Gracias por sus... tengo en mi corazón, sus consejos fueron muy certeros. Gracias. Y muchas gracias, Norma. No había terminado de leer antes cuando me pasé aquí al iPad y por eso me ha hecho mucha ilusión escuchar tus palabras. La verdad es que sí que podemos decir que hemos sido bastante certeros, ¿eh? Sí, yo me he equivocado en poquitas cosas. En una que me equivoqué fue la hidroxicloroquina, que yo pensé que llevaba un tratamiento... Tranquilo, Daniel, que te hemos perdonado, no te preocupes. Sí, pero en todo lo demás la verdad es que mucho no me he equivocado. Pero bueno, vamos a terminar el programa de hoy. Voy a terminar con dos frases para que piensen, ¿ok? Dijo Marie Curie, dijo, a nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Eso es, no hay... El peor enemigo es el enemigo al que no conoces. Y lo peor que puedes hacer es darle la espalda a tu enemigo. Conoce a tu enemigo, toma las medidas para que no tengas pánico. Simplemente, en vez de preocuparte, ocúpate. Y una frase del filósofo Peter Drucker, que a mí me gusta mucho, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Así es que aquí les dejamos con un montón de información. Esperemos que ya sea pronto, no solo el final social de esta pandemia, sino también el final de la enfermedad, ¿verdad? Pero por lo pronto vamos a nosotros ir por delante de este COVID y vamos a crearnos el futuro, como bien ha dicho Peter Drucker, ¿no? Un futuro que si está en Cristo es un futuro certero. Tenemos un enemigo y siempre lo hemos dicho que es el COVID-19, pero sabemos que en Cristo tenemos la respuesta, tenemos la salvación y tenemos la sanidad. Así es que el COVID-19 ha sido un enemigo grande, pero nuestro Dios es mucho más poderoso. Así es que te invitamos a que edifiques un futuro centrado sobre todo en Él. Esto ha sido Punto de Encuentro y os esperamos la próxima semana. Hasta pronto.